Lumbrera mi camino. ¿Cómo se dice? Lumbrera mi camino. Lumbrera mi camino. ¿Sí? Light unto my path. Y si ustedes que han ido a acampar, cuando tienen una, ¿cómo le dicen flashlight? ¿Una batería? Una lámpara, ¿verdad? Si tú te das cuenta, la lámpara nomás te está alumbrando una cantidad de pasos a la vez. Así es. No puedes alumbrar la lámpara allá hasta donde piensas llegar, sino el trabajo de la lámpara es nomás adosarte lo suficiente para cada paso que estás tomando. Sí, Señor. No te vayas a tropezar con algo, no te vayas a caer en un hoyo, no te vaya a salir a una esta víbora por ahí, ¿verdad? Sí, Señor. Es lo único que está haciendo, alumbrándote un paso a la vez. Sí, Señor. Y paso a la vez vas a llegar a tu destino. Gloria a Dios. Entonces Dios, en su palabra y en su relación con nosotros, no nos da luz y nos revela todo su plan, pero nomás nos da lo suficiente para tomar pasos a la vez. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Y tomando pasos a la vez con Dios, y viviendo y pasando quizás por tormentas de diferentes tipos y formas, vamos a llegar a ese destino que Dios tiene para nosotros. Hermanos, no nos debe de sorprender, ni debes de pensar que el hecho de que tú eres un cristiano, el hecho de que recibiste a Dios, no vas a pasar por esos tiempos duros, no vas a pasar por esas etapas donde va a haber dudas y luchas y frustraciones y donde vas a sentir como que Dios está lejísimo, que eso a veces le llamamos ese caminar por el desierto, donde no sientes nada, no ves nada, no escuchas nada, y a veces hasta te hace preguntarte: Dios, ¿estás ahí? Dios, ¿existes? Porque no siento nada, te clamo a ti y como que no estás. Y todos pasamos por ese tipo de tormenta. Y parece que esas etapas ocurren a veces cuando estamos presentados ante cierta adversidad o cierto tiempo difícil. Porque ves, muchos de nosotros nos gusta pensar en Dios como un genio, ¿verdad? Que le podemos pedirle a Dios y Dios nos va a dar todo lo que queremos. Dios nos ha prometido, fíjate bien, su palabra dice que Él ha prometido darte los deseos de tu corazón. Amén. Pero eso siempre y cuando esos deseos estén alineados con el plan y la voluntad de Él. Te adoramos, Jesús. Si lo que tú deseas en tu corazón va a ser para beneficiar ese plan que Él tiene y está alineado con su voluntad, créelo que se lo pides y Dios te lo va a dar. Pero si ese deseo que tú le pides te va a desviar de su plan, Dios no te lo va a dar. Y no nos debemos de enojar o molestar porque Él no nos lo dio, o no nos lo da en el momento que nosotros queremos. ¿Sí? Porque una de las cosas que es probada cuando estamos en la tormenta es la paciencia. Sí, porque nosotros sí queremos que ya, Señor, ya sácame de eso, ya, pero ya, Padre. Como el que le dice: Señor, dame paciencia, pero dámela ya. ¿Sí? Porque Dios está desarrollando la paciencia en nosotros. Pero no nos debe de sorprender. La Biblia dice en Primera de Pedro, dice: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba. Fíjate bien lo que dice este pasaje, ¿ok? No se extrañen. O sea, no empiecen a preguntar: pero ¿cómo, Señor? Si yo soy tu hijo, si yo soy tu hija, si te sigo, Señor. O sea, que no les extrañe que estén pasando por una dificultad o que estén pasando por una necesidad. Dice: no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como que si fuera algo insólito. Otra versión dice como que si fuera algo extraño. Al contrario, dice: alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo,
para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Es decir, cuando estés en la tormenta, no te sorprenda. Al contrario, dice, alégrate. Alégrate, dice, en otras palabras, que estás sufriendo con el sufrimiento de Cristo. Porque cuando se termine el proceso, cuando llegues al destino, ¿sí? Dice, te vas a poder tú también disfrutar de esa gloria de Cristo. Amén. Pero el sufrir, en el sufrimiento de Cristo, eso no es una indicación de que algo está mal. Y no nos debería de sorprender. Que nos lleva al siguiente punto. Que existe la probabilidad de que vamos a enfrentar tormentas, pero también hay una paradoja ahí. Yo no sé si ustedes entienden la palabra una paradoja. Una paradoja es algo como que se contradice a sí mismo, ¿no? Como que dice uno, pero al mismo tiempo dice lo contrario. Entonces, es el hablar de que el cristiano debía de esperar o estar consciente de que va a enfrentar tormentas en su vida. Es una paradoja porque muchas personas vinieron a la iglesia o vinieron a buscar a Dios o aceptaron a Cristo queriendo salir de una tormenta en su vida, de una crisis, de un problema, y vienen y Cristo los salva y Cristo hace un milagro y los saca de la tormenta. Y dice usted, ¿y ahora quién, hermano, me está haciendo que voy a enfrentar más? O sea, pues como que eso no hace sentido, ¿no? ¿Quién no se supone que por eso le estamos viviendo para evitar las tormentas? Pero no de acuerdo a la Biblia. Las tormentas las vamos a enfrentar. Porque fíjate, en la historia que leímos, los discípulos se encontraron en este barco, se encontraron en medio de esta tormenta, no porque estaban haciendo algo mal, no porque habían desobedecido a Dios, o porque andaban en pecado, era un castigo de Dios, porque hay gente que toma las cosas esas así como que, ay, Dios me está castigando por algo. No, es más, estaban en esa situación, estaban en esa circunstancia, en medio del mar, en medio de esa tormenta, porque habían obedecido lo que Jesús les había dicho cuando les dijo, vamos a cruzar al otro lado. Se encontraban en esta tormenta por obediencia a Dios. Así es, amén. Si recuerdan la historia de José, cuando la esposa de Potifar viene y se le ofrece a él dijo, no le voy a fallar a mi jefe, mucho menos a Dios. Gloria a Dios. Y él huyó de esa tentación, huyó de esas circunstancias. Pero se acuerda que ella le arrancó una parte de su ropa y después lo acusó falsamente, que él quiso tratar de abusar de ella, y José terminó en la cárcel. Porque había desobedecido a Dios, porque cometió un pecado. No, por serle fiel a Dios, por ser obediente a Dios, termina en la cárcel. Como que eso en nuestra lógica no hace sentido. Señor, si te obedezco, ¿es que no se supone que todo me tiene que salir mejor? Y te obedezco y ahora me fue algo peor. Pero es que nosotros, en nuestra lógica y en nuestra manera de pensar, estamos queriendo entender a un Dios infinito, Sí, Señor. con una mente finita, Adiós. una mente limitada. Si el Dios que tú quieres servir es solamente el Dios que tú lógicamente quieres entender, vas a tener un Dios muy pequeño. Cierto. Pero el Dios que realmente servimos es mucho más que eso. Y aunque a nosotros no sea lógico, cuando tú dejas que Dios termine su proceso y su obra y su trabajo y su plan, cuando llegues al destino vas a decir, valió la pena. Valió la pena. José lo entendió, porque cuando él terminó en la cárcel, si a lo mejor esta situación nunca hubiera ocurrido ahí con esta mujer, a lo mejor toda su vida se la pasa trabajando para Potifar. Pero por ser obediente, termina en la cárcel
En la cárcel conoce al panadero y al copero del faraón. O sea, el rey de lo que en ese tiempo en el mundo se reconocía como el imperio más fuerte y grande de todo el mundo. Y el que conoce la historia, ¿verdad?, le revela el sueño. Al final de todo, termina él siendo el segundo más grande de todo Así Egipto. es, sí, Señor. Termina él siendo el jefe de Potifar. Ujú. ¿Sí? Por eso dice la Biblia que Dios avergonzó a los inteligentes, a los sabios, usando la locura. Así es. Porque Dios no trabaja de la manera que nosotros trabajamos. Dice Isaías, mis pensamientos no son tus pensamientos. Adoramos Mis Jesús. caminos no son tus caminos. Entonces, hermano, la tormenta que estés pasando, o la que hayas vivido, o la que vas a vivir, entiende que Dios no pierde el control de la tormenta. Gloria a Jesús. La tormenta te va a hacer temblar, la tormenta te va a hacer pasar por dudas, la tormenta te va a hacer llorar, la tormenta te va a doler, pero la tormenta no va a acabar contigo. Sí, Señor. Alabamos. La tormenta no te va a destruir, porque dice la Biblia que somos más que vencedores Así es. por medio de Cristo que nos amó. So, hay una paradoja en esto, ¿no? Porque no hace sentido, pero es la manera que Dios trabaja. Pero aquí hay una cosa muy importante en esta historia. Si tú te fijas bien en el verso, cuando dice, verso 36, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Es decir, se subieron al barco y ganaron para el otro lado. Pero hay algo muy importante en este versículo, si no lo has visto. Dice, y había también con él otras barcas. Habían otros barcos. Ahora, yo no sé si tú, al escuchar lo que estamos platicando, que vas a pasar por, que el hecho de que eres cristiano no quiere decir que no vas a batallar, no quiere decir que no vas a pasar por problemas, por necesidades. Entonces algunas personas a lo mejor se dicen, pues entonces ¿cuál es la diferencia? Pues mejor si voy a también tener problemas, pues entonces me quedo allá del mundo. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia cuando la tormenta pegó en ese lago, en ese mar y estaba afectando a todos los barcos, ¿sí? Todos los barcos estaban siendo afectados por esta tormenta. Pero la diferencia en el barco de los discípulos, que hacía toda la diferencia, es que allí estaba la presencia de Jesús. Amén. ¿Sí? Ahí Dios estaba con ellos. Y aunque los discípulos en medio de esa tormenta se sintieron como quizás yo me he sentido, como quizás ustedes se han sentido, Jesús, ¿dónde estás? ¿Por qué estás silencio? Ellos se enojaron con Jesús porque Jesús estaba dormido. El único lugar en la Biblia que leemos que Jesús dormía Ajá, es ahí. es ahí, Ajá. en medio de una tormenta. Adoramos Jesús. Y ellos, ¿qué le dijeron? ¿No te importa que vamos a perecer? Así es como lo interpretaron. Pero, ¿cuántas veces nosotros, en medio de nuestra tormenta, de nuestro dolor, de nuestra frustración, de lo que estamos viviendo, de la necesidad, de lo que vemos que no vemos ninguna salida, donde nos sentimos tan impotentes, donde sentimos que no hay manera? Y le decimos, Señor, ¿no te importa? Te he pedido, te he buscado, te he llorado, y no haces nada, Jesús. Mira la injusticia. Mira, le está yendo mejor a él que anda en caminos chuecos, y yo que estoy queriendo hacer las cosas rectas. Señor, ¿qué no te importa? A la manera que nosotros lo vemos, a la manera que nosotros lo interpretamos, ¿no? Y los discípulos, pero ¿qué no te importa? Pero cuando Jesús está con nosotros, hay una promesa que dice la Biblia que todo, por lo más feo, por lo más difícil, no tiene tamaño, todo obra para bien. Sí, Señor Aquellos Jesús, que te vienen. adoramos.
La Biblia dice, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Adoramos Jesús. So, la diferencia entre los barcos allá afuera y el barco aquí, que estamos viviendo la misma tormenta, las mismas necesidades, es que en este barco viene Jesús. Sí, Señor. A lo mejor no lo sientes, a lo mejor no lo escuchas, a lo mejor no lo ves, pero Él no ha perdido el control, hermano. Él no ha perdido el control. Él lo está usando eso en tu vida. Eso que a lo mejor tú lo has llegado hasta ver como una maldición, quizás lo has llegado a ver como algo malo de parte de Dios. Eso Dios lo va a usar para moldearte, para hacerte crecer, para hacerte madurar. La diferencia cuando estás allá afuera sin Jesús es de que aquí lo que vivas, lo que sufras, lo que duelas, lo que llores, todo lo que sientas, Dios lo va a dar un propósito y al final vas a poder decir que valió la pena. Cuando no tienes a Jesús, sufres en vano, lloras en vano, lastimas en vano, batallas en vano, pero Dios le da propósito a todo lo que vivimos. Y esa era la diferencia, que estaba la presencia de Jesús allí. Gracias, Dios. Los otros puntos los voy a dejar para en otra ocasión, porque quiero terminar con eso. Dios nos da seguridad. Él no nos dijo que sirviéndole a Él se van a acabar los problemas, no va a haber tormentas. Él solamente nos dijo que tú en medio de la tormenta puedes tener paz. Es más, en ese verso cuando Él dijo que en el mundo tendrás aflicción, antes de eso Él dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendrás aflicción, pero porque he vencido al mundo. Sí, Señor. La diferencia y lo bueno de esto es que en medio de lo que estamos viviendo podemos tener paz. Ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo es que podemos, porque Dios dice que en medio de lo que vivimos, el libro de Santiago dice, considérense gozosos, ¿no?, cuando estén pasando por variedad de pruebas, ¿no? Considero un gozo. Pero ¿cómo es que me gozo si estoy pasando por esta tormenta? ¿Cómo la hago? ¿Cómo es que puedo tener paz? Y yo creo que la mejor manera que lo puedo ilustrar es de esta forma. Con esto voy a terminar. No es que yo lo haya experimentado, ni pienso jamás experimentarlo, pero las mujeres que han tenido bebés lo entienden, ¿sí? Cuando la mujer está, bueno, es más, desde el momento que ella sale embarazada, ella pasa por un proceso, ¿no? Y varía los procesos a lo que yo he escuchado, ¿no? Digo, no porque yo lo haya vivido, pero algunas durante toda esa etapa del embarazo que tienen los achaques, los vomitar, los mareos, todo eso, y es un proceso no fácil, ¿no? Y todavía no ha comenzado lo duro, ¿no? Lo fuerte viene cuando ya llega el tiempo y está por dar luz, ¿sí? Y empieza un proceso de dolores, empieza un proceso de pasar por dolor físico. Pero, y ese dolor va creciendo hasta llegar al punto que la mamá da luz. Y aunque ella está pasando por ese dolor, aunque ella está pasando por esas cosas durante el embarazo, ella sabe que algo le espera al final de esa jornada, que algo le espera cuando ella llegue a ese destino, que es ese hijo o esa hija que ella va a poder tener en sus brazos, ¿no? Y aunque está pasando por dolor, aunque esté pasando por eso, y a lo mejor en el momento del dolor
Y no, a lo mejor en ese rato se está arrepintiendo. ¡Ay, ¿para qué me embaracé, hijo? Y no, yo he escuchado que hasta le gritan malas palabras al esposo, y por tu culpa, y todo así, ¿no? Lo que he escuchado, ¿no? Pero cuando ya el bebé viene y ella lo tiene en sus brazos, hasta ahorita no he escuchado una madre que diga que no valió la pena. Nunca se le olvida el dolor que vivió o el dolor que pasó, pero tener a su hijo, tener a su hija, cada vez ella lo dice, valió la pena. Entonces, aunque cuando, y más las que ya tienen uno segundo o tercero o cuatro hijos, ¿no? Como mi abuelita que tuvo 13, no tenían tele en aquel tiempo ellos, ¿verdad? Pero cada vez, yo sé que ellos sabían lo que les esperaba, ¿sí? Pero no importaba porque sabían la recompensa que iba a ocurrir cuando hayan terminado el proceso, ¿sí? Entonces, cuando estamos pasando por una tormenta, yo siempre deseé tener hijos, y Dios sabe por qué hasta ahorita no se me cumplió eso, pero a lo mejor a veces yo he pensado que sí habría una razón. Una de mis debilidades siempre en mi vida ha sido que soy bien impaciente, y yo no sé cómo iba a aguantar 9 meses cerrando un bebé, porque se requiere paciencia. Pues no le queda otro, ¿verdad? No puede hacer nada tampoco, pero me imagino yo, es desesperante que quiero ver que ojalá que se parezca a mi familia y no la de ella o algo así, ¿verdad? Pero hay la desesperación por llegar al final, por llegar a ver lo que Dios, pero requiere paciencia. Y en el proceso pasas por altas y bajas. Hay días que te sientes completamente bien, hay otros días que todo el día te sientes mal, y no es así cuando estamos viviendo una tormenta en nuestra vida. Hay veces que te levantas y no tienes ganas de nada. A lo mejor hasta experimentas un poco de depresión, ¿no? Te empiezas a preguntar si todo esto tiene sentido, si todo esto vale la pena. Otro día te levantas y a lo mejor algo que escuchaste es una predicación en el radio, una canción, o algo que Dios te habló en tu devocional, y te levantas animado y contento, y sí, Señor, tú tienes algo, yo sé que vas a hacer un milagro en esto. Y luego otro día, pues las circunstancias, que no cambian mucho las cosas, y a veces es las emociones, ¿no? Las emociones son bien traicioneras. Por eso el cristiano no puede guiarse por sus emociones. Nos guiamos por su palabra. Amén. Y lo que Él dice, a pesar de lo que veamos, a pesar de lo que sentimos, a pesar de lo que escuchamos, nuestros ojos tienen que estar puestos en la palabra de Dios, Señor, en Jesús. ¿Se acuerdan cuando en otra tormenta que los discípulos se encontraban en el barco y de repente les llega Jesús caminando sobre el agua? Y los discípulos se asustaron. Dijeron, es un espanto, mira. Y no dijeron, no, es Jesús. Y Pedro, que era el más atrevido siempre, le dice, Señor, si eres tú, llámame y yo venga a ti. Y Jesús le habla, Pedro, ven. Dice la Biblia que había una tormenta en ese momento. Había una tormenta. Pero Pedro sale del barco. Y a lo mejor, a lo mejor dijo, no lo hago, pero se animó, fue atrevido. Porque Jesús le llamó. Y él respondió a Jesús. Y sale del barco y de repente toca el agua y híjole, no me estoy moviendo, y saca el otro pie. Híjole, ahí está. Y empieza Pedro a caminar hacia Jesús. Pero algo muy clave es que en este proceso sus ojos deben estar puestos en Jesús. La tormenta está ahí, ¿sí? sí, Señor. No es la ausencia de un problema lo que nos da la paz. Así es.
es confiar en Dios a pesar del problema o de la tormenta. Sí, Señor. Porque ahí estaba la tormenta, pero sus ojos estaban en Jesús, enfocados en Él, y siguió caminando hacia Él. Pero algo pasó. No sé si fue el enemigo que vino y le habló a través de un pensamiento y le dijo: hey Pedro, ¿qué estás haciendo, hombre? Si los hombres no pueden caminar sobre el agua, esto no es posible. O Pedro, mira, aquí te vas a hundir, mira cómo está. Y algo le causó a Pedro a quitar sus ojos de Jesús. Y dice que cuando él vio los aires y la tormenta, se empezó a hundir. Para lo bueno que no se quedó callado, sino él clamó a Jesús, Jesús lo rescató. Gloria a Dios. Entonces nosotros, cuando estamos en esa tormenta, hermanos, tenemos que seguir caminando. Pero los ojos de Jesús, los ojos en lo que Él dice, no lo que la tormenta dice, no la gravedad del problema, no tan imposible que sea para nosotros. No hay manera que Dios me va a sacar de esta, no hay manera que Dios va a resolver esto, no hay manera que Dios va a sanar esto, no hay manera que Dios va a hacer aquello. No, es confiar que Dios va a hacer lo que Él quiere hacer en nuestra vida y confiar que Él va a hacer lo mejor para nosotros y que va a obrar todo para bien. Y seguimos en la tormenta, pero con los ojos en Jesús. Amén. Amén. Vamos a reclinar nuestro rostro.